La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido una comunicación del jefe de los comités mixtos, PH, PL, Poder, PB, INT y Partido Comunista y Progresista, mediante los cuales se informa el reemplazo temporal de la señora Claudia Mix por la diputada Carol Cariola para la sesión de hoy. Y una solicitud de audiencia de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Chile a fin de exponer la visión jurídica respecto a la protección del derecho a la salud de personas viviendo con VIH, su vínculo con las políticas públicas que enfrentan esta pandemia en Chile y las deficiencias que esa clínica ha detectado. Eso es lo que se ha recibido. Muchas gracias. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Puntos varios. Ofrezco la palabra, sino yo solo para solicitar que se pueda incluir dentro de los invitados a exponer a esta comisión, que me lo han solicitado dos agrupaciones de Valparaíso. Uno es Acción Gay y el otro Sindicato Afrodita, para que puedan considerarlo en futuras invitaciones, por favor. Bien. Muchas gracias. Si no hay más puntos varios, pasamos entonces a la orden del día, que tiene por objeto continuar el cometido al cumplimiento de lo encomendado en el mandato de esta comisión investigadora, y para ello se ha invitado al presidente ejecutivo de la Fundación Iguales, señor Juan Enrique Pi, que está aquí presente con nosotros. Dice acompañado, pero... Sí, no puede llegar a la votación. Ya. Se ha excusado el representante de AHF Chile, señor Leonardo Arenas, y ha confirmado... pide ser escuchado entonces en una próxima oportunidad. Y asiste el jefe del Departamento de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el señor Alejandro Afani, que no sé si está presente o se va a sumar en un rato más, pero está confirmado. Por lo tanto, vamos a partir entonces la exposición de la Fundación Iguales a cargo de don Juan Enrique Pi. Reiteramos la bienvenida a la comisión y le ofrezco la palabra a don Juan Enrique. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a la comisión por la invitación. Nos dijeron que teníamos 10 minutos para exponer, así que vamos a hacer una presentación bastante breve sobre los puntos que, desde un punto de vista de política pública o al menos desde los cuestionamientos que deberíamos hacer respecto a cómo efectivamente el Estado reacciona frente a una persona que es diagnosticada con VIH. Para esto me quiero referir a 4 puntos. El primero es al objetivo 90-90-90, que me imagino que la comisión ya está bastante interiorizada con ella en cuanto no soy el primero en exponer y por lo tanto conocen este objetivo de NUCIDA, y de todas maneras lo vamos a recordar. Después, para referirnos principalmente a las brechas que encontramos en el primer 90, luego en el segundo 90 y finalmente otros aspectos relevantes que pueden estar entorpeciendo la reacción que el Estado tiene frente a las personas que son diagnosticadas con VIH. El objetivo 90-90 para el año 2020 consiste es un objetivo de NUCIDA, ¿verdad? Como les comentaba, como la mayoría de ustedes deben saber, que consiste primero que al año 2020, es decir, en 9 meses más, nosotros podamos tener al 90% de las personas que viven con VIH diagnosticadas, es decir, que conozcan su estado serológico, que del 90% de las personas que viven con VIH puedan estar recibiendo terapia antirretroviral continuada, y que de ese 90%, el 90% que reciban esa terapia tengan supresión viral de modo de tener una carga viral indetectable, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de estos 390? Uno podrá preguntarse. Bueno, el objetivo de estos 390 es porque una persona con carga viral indetectable no transmite el virus a otras personas, ¿verdad? Es una persona indetectable, significa al mismo tiempo intransmisible, y esto de acuerdo a los estudios Partner 1 y Partner 2 que se realizaron durante esta misma década. ¿Cuáles son las brechas que encontramos en el primer 90? ¿Cómo estamos finalmente a 9 meses en Chile de llegar al año 2020, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué tan cerca estamos de llegar a que el 90% de las personas seropositivas conozcan su diagnóstico? De acuerdo al último informe de ONUCIDA, al menos existen 67.000 personas en Chile viviendo con VIH, de las cuales solamente 40.000 están diagnosticadas, es decir,
menos del 60%. Nos queda un 30% para alcanzar el primer 90 y nos quedan 9 meses para alcanzarlo. Yo creo que esa es una meta que claramente va a haber que desechar porque no vamos a llegar al año 2020 con el 90% de las personas seropositivas conociendo su estado serológico. Pero también tenemos una declaración del ministro Santelices de principios del año pasado, del año 2018, en el cual dijo que las estimaciones del Ministerio de Salud llegaban a 100.000. No sabemos cuál es el número, no sabemos evidentemente si estamos hablando de 67.000 o de 100.000, pero si las estimaciones del Ministerio de Salud que el ministro Santelices hizo a principios del año 2018 fueran ciertas, entonces estamos en un 40%, por los que nos queda un 50% de personas viviendo con VIH en Chile, a las cuales tenemos que informarles su estado serológico y que no se han hecho un examen, ¿verdad? ¿Cuáles son las brechas que encontramos para este primer 90? Yo diría que la primera brecha importante que encontramos es el artículo 5 de la ley 19.779, que es la ley de VIH, ¿verdad? Tenemos un examen sumamente burocrático. Hasta hace un tiempo atrás, hasta hace unos meses atrás, incluso era aún más burocrático para los adolescentes. Las personas menores de 18 años tenían que contar con la aprobación de su representante legal para poder hacerse el examen. Eso ya se corrigió. Sin embargo, todavía para que una persona pueda acceder al examen de acuerdo a los términos en los cuales está establecido la ley, requiere una orden médica, requiere un consentimiento informado, requiere una consultoría y, por lo tanto, todas esas etapas antes de llegar al examen mismo van restando a la persona o inhibiéndola de realizarse este examen. ¿Cuál es el segundo punto importante para este primer 90? Es el enfoque pasivo de pruebas. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? El Estado lo que hace hasta hace poco, vamos a imaginarnos, por favor, les pido que nos imaginemos de que no hemos todavía empezado a implementar los test rápidos, que es algo, por cierto, que empezamos a implementar recién el año 2018 y con un poquito más de fuerza el año 2019. Es un enfoque pasivo de pruebas. Esperar a que la gente acuda a hacerse el examen cumpliendo, además, todos los requisitos del artículo 5 de la ley 19.779. Y, como les decía, recientemente se incorpora el test rápido, pero este test rápido hay que ver si se incorpora si está acompañado de un plan de aplicación en grupos clave, de enfoque territorial y, por supuesto, con un enfoque de derechos humanos, que es algo que todavía está por verse desde parte del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son las brechas para el segundo 90? Yo creo que una brecha importante del segundo 90, recordemos el segundo 90 es tener el 90% de las personas diagnosticadas con VIH recibiendo un tratamiento antirretroviral continuo, ¿verdad? Yo creo que una segunda brecha importante es el tiempo del inicio de tratamiento desde el diagnóstico. Una vez que una persona se hace un examen de VIH y ese examen da positivo, hay que llevar la confirmación del ISP. Una vez que llega esa confirmación, que tiene un tiempo bastante variable de recepción y de emisión, ¿verdad? La asignación de un centro de salud y de una hora médica con el médico tratante, los exámenes de carga viral y población linfocitaria, y luego de eso se inicia el tratamiento retroviral. Muchas veces estos tratamientos se inician más de 2 meses después del primer diagnóstico. La pregunta entonces, por lo tanto, que hay que hacerse son 2. La primera es, ¿sabe el Estado, sabe el Ministerio de Salud, en general, cuánto demora una persona desde su primer diagnóstico hasta que inicia el tratamiento antirretroviral? Si la respuesta es no, entonces debería, por lo tanto, el Estado ir a averiguar cuánto efectivamente toma ese tiempo. Y la segunda pregunta es, si sabe efectivamente cuál es el tiempo, que en algunos casos llega a 2 meses, 45 días como mínimo, ¿es posible disminuir ese tiempo optimizando el proceso o bien lo que toma cada una de las distintas etapas para asegurarle a una persona el inicio pronto del tratamiento antirretroviral una vez que es diagnosticada positiva? Eso yo creo que son las 2 preguntas que deben hacerse sobre el segundo 90, porque mientras más tiempo dejamos en que la persona inicie su tratamiento, ¿verdad?, entonces más tiempo demora en llegar la carga viral a 0 y, por lo tanto, más tiempo llega a impedir que transmita el virus. Otros aspectos relevantes, la ley 19.779. ¿Qué dice la ley? La ley sobre prevención dice que el Estado tiene el rol de informar. Es decir, tenemos un Estado informante respecto a las situaciones respecto a cómo se transmite el VIH, respecto a las consecuencias de vivir con VIH. Y lo que dice la ley es eso, es que tiene el Ministerio de Salud la obligación de informar. Basta eso, ese es el mandato que la ley le entrega al Estado
ante la situación que actualmente se encuentra el país respecto al VIH, yo creo que eso es un mandato absolutamente insuficiente y, por lo tanto, lo primero que tenemos que revisar es precisamente cuáles son las obligaciones que le caben al Estado de Chile y al Ministerio de Salud respecto a la prevención. Y segundo, ya lo habíamos dicho, ¿qué dice la ley sobre el diagnóstico? Bueno, sobre el diagnóstico tenemos un examen altamente burocrático hasta el día de hoy que evidentemente no ha motivado o que no transmite la importancia de la gente de llevar el autoexamen, de llevar el examen, ¿verdad? Otros aspectos relevantes, el PrEP, hoy en día es utilizado en 39 países del mundo, en Latinoamérica ya está utilizado en México, en Brasil y desde el año pasado se inicia en Perú. En Chile se inicia una investigación en el año 2018 por parte del doctor Afani, que lo tengo aquí al lado. Me imagino que se va a referir luego a eso, no sé, no lo sé la verdad. Pero ahí tenemos otro aspecto importante en el cual, por supuesto, no hemos tenido ni la vanguardia, ni hemos sido ni hemos estado a la altura de las herramientas que nos entrega la ciencia para prevenir el aumento de los nuevos casos de VIH. Y finalmente, y este punto sí que creo que es un aspecto fundamental, y es el tema de la educación sexual. En Chile nunca ha existido una educación sexual integral. Yo creo que aquí tenemos un problema gravísimo. Y es un problema gravísimo principalmente respecto a las voces que constantemente nos están diciendo: a mis hijos los educo yo, con mis hijos no te metas, yo soy el que va a educar a mis hijos. Es una irresponsabilidad de parte del Estado dejar la educación sexual exclusivamente en manos de los padres cuando esos padres tampoco nunca han recibido educación sexual. Por lo tanto, tenemos que, en primer lugar, dejar de ver el tema de la educación sexual en una visión dicotómica y antagonista entre el Estado y entre los padres. Aquí no hay, esa es una falsa dicotomía que no es cierta, y por lo tanto tenemos que entender de que la familia evidentemente juega un rol en la educación de los hijos, que evidentemente los padres pueden inculcar a sus hijos los valores que estimen necesarios respecto a la afectividad. Sin embargo, el Estado también tiene un rol importante y el Estado no puede obviar esa obligación que le cabe, sobre todo en un tema que termina directamente repercutiendo en temas de salud pública respecto a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Esta es una frase que yo siempre digo cuando hablamos no solamente de educación sexual, sino también muchas veces de educación cívica. Nosotros cuando los adolescentes salen del colegio no necesitamos simplemente gente que sea buena para las matemáticas, que sea buena para el lenguaje, que sepa de biología o de historia. Necesitamos también buenos ciudadanos y también necesitamos personas que sepan vivir responsablemente su sexualidad. Yo creo que eso es un tema en el cual el Estado no puede perderse. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que es fundamental y creo que debería ser materia de una ley que exista un programa único y obligatorio de educación sexual para todos los establecimientos educacionales. Es tan importante que un niño sepa de matemáticas, que un adolescente sepa de matemáticas, como que sepa también usar correctamente un condón. Yo creo que eso tenemos que dejar de ver la instrucción o la educación como algo exclusivamente de capacidades profesionales, sino también cómo las personas se involucran en la sociedad. Y por lo tanto creo que este es un aspecto fundamental al cual no se le puede seguir haciendo la vista corta. Y eso eran mis 10 minutos de exposición. Muchas gracias por la invitación nuevamente y por supuesto que cualquier pregunta estoy disponible. Muchas gracias, Juan Enrique. Yo sugiero que podamos escuchar la segunda exposición y luego hagamos las preguntas a ambos invitados. ¿Les parece? Entonces, le voy a pedir a Juan Enrique si pueden intercambiar. Buen fin de semana. Claro, logramos descansar. Bien, entonces ahora recibimos doctor Alejandro Afani, del Departamento de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Le damos cordialmente la bienvenida a esta comisión y vamos a ofrecer la palabra entonces inmediatamente para escuchar su exposición. ¿La tiene? ¿Sí? Necesitamos que prenda el micrófono. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación y me parece muy importante que este tema siga en revisión y supervisión de lo que se está haciendo para poder revertir las cifras que tiene hoy día nuestro país. No traje una presentación formal como un PowerPoint porque estaba en Bogotá justamente revisando el tema de lo que está ocurriendo en Latinoamérica en VIH y llegué el día anoche. Pero tengo lo que es necesario discutir ahora acá.
En base, primero quiero hacer una introducción con respecto a las cifras, que no sé si se dijo algo al comienzo, pero bueno, esto viene desde el incremento de los nuevos casos diagnosticados en nuestro país desde el año 2010 en adelante, que nosotros ya veníamos advirtiendo hace bastante tiempo. El año 2016, en que ONU-SIDA coloca, o 2017, a mediados de 2017 coloca a nuestro país en que había un incremento muy importante, especialmente de los nuevos casos entre 2010 y 2017, que hubo 2.968 nuevos casos, y en 2017 hubo cerca de, fueron 96% de incremento, 4.698, y recientemente, en 2018 a diciembre, tenemos 6.948 nuevos casos diagnosticados, lo que significa que tenemos un incremento el más alto de toda la región. En este encuentro que tuvimos en Bogotá se revisó país por país y Chile es el que está, digamos, peor en términos de incremento de nuevos casos diagnosticados y también lo que ha ocurrido en términos de mortalidad, que tampoco ha disminuido. Cuando la tendencia en el mundo es a la disminución de los nuevos casos, más o menos 20% anual, nuestro país, por ejemplo, entre el año 2017 y 2018 incrementó casi, fue entre un 15 y un 20% de nuevos casos diagnosticados, lo que, dicho sea de paso, no se debe a la presencia de extranjeros o de inmigrantes en nuestro país. Esto es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás. No obstante, evidentemente, proporcionalmente, el número de inmigrantes ha ido aumentando naturalmente, pero no es la causa. Yo creo que hay que ser bien claro por muchas cosas que se han dicho y eso lo tenemos también claro, que el tema del VIH no está aumentando en nuestro país por la llegada de inmigrantes. Otra cosa que yo creo que es importante, algo que el tema del 90-90-90, que es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud para controlar o para llevar a tener la situación controlada a nivel mundial. La situación del 90-90-90 en Latinoamérica está bastante mal, especialmente en el primer 90. Ese es el punto fundamental. El primer 90 es el diagnóstico. Fíjese que hay un tema que es bien relevante, porque se piensa, la estadística o estimación decía que la prevalencia en Chile era un 0,5%. En la población general. Sin embargo, estrategias que, por ejemplo, hicimos nosotros en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en que se hizo un testeo rápido a la población general que estaba ofreciéndose. Bueno, la primera llamada de alerta fue que encontramos una prevalencia de 1.3 en más o menos 4.000 casos que habíamos analizado. Evidentemente puede haber el sesgo que acude la población que puede estar en más alto riesgo y eso hay que considerarlo, pero más allá de eso era una cifra alta, por razón por la cual en ese momento le pedimos una reunión al ministro Santelices, quien nos recibió para contarle lo que estaba ocurriendo y que era urgente colocar en la agenda al VIH como una prioridad. Y desde ahí, el 18 de mayo del año pasado, se anunció el Plan Nacional de VIH, que hay cosas que se han hecho bien, otras más o menos, y otras que francamente no se han hecho. Creo que es importante que en términos del diagnóstico se habían anunciado que en 2 años se iban a... Porque el plan que contempla, yo lo revisé antes de venir para acá, el Plan Nacional contempla 3 ejes. Uno de ellos es el eje que tiene que ver con el diagnóstico, se llama comunicación, perdón, voy a ir en orden, pero voy a hablar después del orden de esto. Iban a ser 1.850.000 test rápidos en 2 años. Entiendo que hasta marzo se han hecho 62.000, lo que es un 3% del total, y de esos hay 587 que están reactivos, lo que significa una prevalencia de 0,95, lo que es muchísimo, porque estamos hablando de la población general. Si ese dato fuera cierto o real, realmente la población que está viviendo con el virus VIH y que no conoce su diagnóstico es muchísimo más de lo que se ha dicho, que son 20.000 o 30.000. Estamos hablando que fuera más de 50.000. Lo importante es ver a quiénes se realizaron esos 62.000 test. Y a quienes, yo creo que es importante conocer el estado de avance de los test rápidos, porque esa es, yo diría, la prioridad en este momento. Minimizar la brecha que hay entre las personas que están
viviendo con el virus que conocen su diagnóstico versus la que lo desconocen. Porque hay dos implicancias en eso. La primera es que la enfermedad en las personas que están viviendo con el virus y desconocen su diagnóstico, la enfermedad va avanzando. Y sabemos que, claro, hoy día el tratamiento antirretroviral logra transformar una enfermedad una enfermedad mortal en una enfermedad crónica, pero para eso tiene que iniciar el tratamiento de manera oportuna. Eso no es lo mismo si empieza el tratamiento en etapa tardía. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también el diagnóstico en la fase tardía es bastante alto en nuestro país. La presentación tardía es más de un 30%, lo que significa que esas personas no se infectaron ahora, en el año pasado, sino que hace muchos años y no han sido diagnosticados. Entonces, es importante reducir esa brecha. ¿Por qué? Para tratarlos primeramente, como decía, por la razón médica de esa persona, pero también para reducir la transmisión del VIH, porque esa persona que está infectada conoce su diagnóstico. Ya por sola esa razón hay una preocupación de no transmitir el virus, pero también de tratarse. Y sabemos hoy día que la disminución, o sea, el tratamiento, ¿cuál es? Es lograr la indetectabilidad, o sea, que el virus se haga indetectable en la sangre. Y eso significa que hoy día, a nivel mundial, está reconocido que una persona que está con carga viral indetectable no transmite el virus. Tanto es así que hoy día, por ejemplo, personas que están... parejas serodiscordantes, que una persona está infectada y la otra no, y está en tratamiento, está indetectable, los médicos en Europa o en Estados Unidos le dicen, no importa, pueden no usar preservativo, porque no se va a infectar. Eso también nosotros lo estamos haciendo, pero ojo, esto es las personas que tienen parejas estables. ¿Ah? Pero lo digo en el sentido de que la carga viral, es decir, la presencia del virus en la sangre es fundamental en términos de la transmisibilidad. Una persona que no tiene virus en la sangre o está indetectable no transmite. Y eso es lo que tenemos que... Ese es el 90-90-90. O sea, el tercer 90 es llevar que todas las personas que estén diagnosticadas y que están en tratamiento estén indetectables, porque eso va a hacer que podamos tener la situación controlada. Y de eso en Chile estamos muy lejos todavía. Ahora, yo hice una revisión... Si me alargo, ustedes me dicen, por favor, yo como estoy habituado... Bueno... en términos de la comunicación, son los tres ejes que yo revisé del programa. Aquí tengo el resumen ejecutivo del plan que es de mayo de 2018. El primero es la comunicación social y efectiva, que se refiere a las campañas. Yo destaco que se haya colocado el tema del VIH como una prioridad en la agenda que no estaba. Pero las campañas no han sido efectivas históricamente en nuestro país. No han sido. ¿Por qué? Primero porque han sido campañas que han estado solamente rodeando a la fecha, al Día Mundial del SIDA, 2 o 3 meses, después desaparece. Por otro lado, las campañas han sido de alguna manera, ha entrado el componente religioso, que han bloqueado muchas veces componentes importantes en cuanto a los mensajes a entregar. Han sido campañas con mensajes confusos, difusos, que no han llegado al target. Las personas no se han sentido identificadas, basta que ustedes pregunten en la calle a los jóvenes, no se sienten identificados, no se acuerdan de la campaña, no saben, y si uno hace una encuesta, se da cuenta que el origen de todos los males es la falta de educación sexual. Los jóvenes no tienen una sexualidad responsable ni un autocuidado, no porque no quieran, sino porque no han tenido la debida educación. ¿Ah? Y en ese sentido, nosotros les quiero adelantar que otra de las medidas que vamos a hacer como Universidad de Chile, yo lo conversé con el rector y lo vamos a realizar, una encuesta vamos a hacer una prueba de conocimientos específicos de enfermedades de transmisión sexual y de sexualidad para saber cuánto realmente saben, porque lo que se ha hecho es solamente basado en percepciones. Entonces queremos saber realmente qué está ocurriendo y nuestro target en la universidad son más de 30.000 estudiantes, así que vamos a ver qué sale ahí. Bueno, entonces las campañas han sido históricamente malas y yo creo que los jóvenes hoy día tienen una forma de comunicarse, de aprender, que es muy distinta hace años atrás. O sea,
Los jóvenes usan las aplicaciones, tienen formas diferentes y nosotros tenemos que adaptar las formas de enseñar a esas formas de aprendizaje. Y por eso yo creo que los equipos creativos tienen que tener campañas que sean duraderas en el tiempo, en cápsulas dirigidas en las aplicaciones telefónicas, pero que lleguen. Porque ahora que estoy recetando PrEP, me he dado cuenta... me ha tocado tratar con jóvenes y he aprendido mucho y que estamos viviendo una situación muy distinta a la que ocurría hace 5 o 10 años atrás. Los jóvenes, por ejemplo, a ver, por darles 2 ejemplos. Uno, en que los jóvenes, sí, doctor, yo realmente no sé por qué me infecté, 19 años. Yo sé esto del preservativo, lo he usado cuando he tenido muchas relaciones. Preguntándole un poco más, bueno, él usaba el preservativo solo al momento de la eyaculación, no durante todo el proceso anterior, y para eso él estaba bien porque usaba el preservativo. Pero te fijas, son detalles que si uno empieza a ahondar un poco más se da cuenta de que hay falencias realmente abismantes en cuanto a la enseñanza y en cuanto al conocimiento de la enfermedad de transmisión sexual. Los jóvenes usan realmente el preservativo más para prevenir el embarazo que para prevenir la enfermedad de transmisión sexual, y por eso estamos viendo que no solamente el VIH, sino que la sífilis y la gonorrea van en un crecimiento exponencial muy, muy importante. Por eso, campaña ha sido un tema y no está resuelto todavía. Prevención combinada. Ese es el segundo eje estratégico que está en la campaña, y ahí se habla del tema de los test rápidos, aumentar los test rápidos, expandirlo, y el autotesteo. De autotest no hay nada todavía, y de test rápido, como les decía, se había anunciado 1.850.000 nuevos test rápidos, y entiendo que se han hecho 62.000, lo que es más o menos un 3%, pero que lo que sí es relevante en esto, que en esta muestra hay una prevalencia de 0.95. Yo creo que aquí hay que ver qué está pasando. Porque si esto es real y esto refleja lo que ocurre en nuestro país, es realmente demasiado importante, porque estamos hablando de un universo de casi 100.000 personas que no conocen su enfermedad. Ahora, en cuanto al acceso a los preservativos, que forma parte de la prevención, el preservativo masculino, yo diría que ahí hay un déficit importante y que habría que ver qué está pasando con eso. A diferencia de lo que es el preservativo femenino, que yo diría que eso ha estado bastante bien enfocado y está andando. En cuanto al diagnóstico, lo que sí, las personas que son diagnosticadas, una vez que son diagnosticadas, son rápidamente vinculadas y puestas en tratamiento. Esa parte está funcionando bien y hace muchos años también funciona. Pero sin embargo, si todas las personas que están hoy día con la infección fueran diagnosticadas, el modelo actual no da para dar respuesta a eso. Entonces es importante también trabajar rápidamente en el modelo de atención, un modelo moderno, adecuado a un incremento importante. Ya está casi colapsado y eso que nos falta casi la mitad de personas por diagnosticar. Entonces, si se va a hacer un rápido incremento en los test de diagnóstico, rápidamente hay que actualizar y modernizar el modelo. En ese sentido, se anunciaron 20 centros en 2 años, la creación de 20 centros de atención en 2 años. Se han creado 4 centros, el de La Florida, el Padre Hurtado, Peñalolén y el Carmen, en 1 año. Entonces hay que ver cómo va este plan de expansión y de crecimiento. El modelo actual, el modelo de gestión hay que cambiarlo. Francamente, hoy día tiene que ser un modelo descentralizado, tanto del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento de los pacientes que están desde Arica a Punta Arenas, porque hoy día funciona de una manera un poco, no de la mejor manera, y eso hay que avanzarlo, y eso requiere de voluntad política, que es importante, y llegamos a la parte que está peor, que es la parte regulatoria, y eso tiene que ver con todo lo que es de pronto cambiar, por ejemplo, los algoritmos de diagnóstico y de confirmación en nuestro país. El tiempo que demora desde que una persona se hace el test rápido hasta que llega a la confirmación es impresionante. Porque la persona, si lo diagnosticas tú en un momento en que está en una etapa avanzada, puede que ya llegue la confirmación cuando el paciente esté muerto. Y no le puedes iniciar tratamiento si no tienes la confirmación. Entonces, te fijas, eso hay que destrabarlo, y hay propuestas para eso. Hay propuestas para facilitar los algoritmos de diagnóstico. Hoy día está todo centralizado y confirmación en el Instituto de Salud Pública, y nuestra propuesta es que con un test rápido o un test de ELISA
más un examen de confirmación que puede ser una carga viral o un Western blot que es de confirmación, es suficiente. Y con eso estamos acortando de manera significativa el diagnóstico para poder iniciar rápidamente el tratamiento. Si de eso se trata. O sea, iniciar lo antes posible. Hoy día estamos hablando, la confirmación no demora menos de 3 semanas. Esa es la realidad. Desde que la persona se hizo el test hasta que llegó, estamos hablando de un mes. Y un mes es vital en personas que tienen el diagnóstico avanzado. En cuanto a lo que quería comentar, algo más, y con eso termino, de lo que tú habías señalado, perdón, que tiene que ver con el tema del PrEP, que es otra de las cosas que es fundamental, que es profilaxis preexposición. Hoy día está científicamente demostrado que el uso de medicamentos en personas que son seronegativas, pero que tienen una alta probabilidad o que están en alto riesgo de infección, es muy eficaz en reducir en más de un 90 o 95% la probabilidad de infección. Hay muchos estudios científicos publicados en las revistas de alto impacto y ya hay más de 300.000 personas en el mundo que están en tratamiento, que han iniciado el PrEP en Estados Unidos, en la mayoría de los países de Europa, en Australia, en Latinoamérica, en Brasil, en Perú, que está la aprobación, y también en Chile. Y hay países también en África. Las personas que están más informadas, los jóvenes, saben del PrEP y han llegado como ya está la aprobación y regulatoria para el uso de esta indicación en nuestro país, ya lo estamos dejando. Y ya tengo varias personas que están iniciándolo y eso habla de que es una medida importante y una estrategia que también el programa lo contempla, pero que aún no ha comenzado. Entiendo que se está avanzando, pero que debería comenzar lo antes posible, ojalá este primer semestre, porque todas estas cosas juntas vamos a poder controlar y revertir la tendencia tan negativa que tiene el VIH en nuestro país. No quisiera extenderme, sino que más o menos era lo que quería decir. Bien, muchas gracias, doctora Fanny. Vamos entonces, ya habiendo escuchado las dos exposiciones, a otorgar la palabra a quienes me la han pedido. Ya se han inscrito el diputado Juan Luis Castro, la diputada Marcela Hernando y el diputado Patricio Rosa. Vamos a seguir inscribiendo para quienes quieran. Ya. Ofrezco la palabra, diputado Castro. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, a ambos, a Pablo y a doctora Fanny. Y quisiera preguntarle especialmente al doctora Fanny, que ha tenido una destacadísima trayectoria en nuestro país en este tema, en el Hospital Clínico, en la Universidad de Chile, en las políticas públicas. Lo siguiente, son varias preguntas. ¿Cuán lejos estamos de que si ese 30% que hoy ustedes están diagnosticando tardíamente, asociado a la lentitud con la cual se está implementando el test rápido, que usted lo señalaba, alcanzar 1.200.000 testeos, llevamos 60.000, la marcha se ve lenta en estos meses? ¿Cuán riesgoso es que nos encontremos muy cerca de dar un paso regresivo en cuanto a que la afluencia de lo no detectado, por llegar tardíamente en un porcentaje importante de casos, nos retrotraiga de alguna manera a un diagnóstico prácticamente con un empobrecimiento pronóstico para esos casos, en cuanto a que ya las posibilidades de poder llegar a carga viral cero sean más difíciles, por una parte? Le digo porque el test rápido, no sé, los parlamentarios en cada región, yo veo mi Ceremi muy proactivo, pero con equipos chiquititos que van a un colegio, van a un instituto profesional, salen a la calle de repente, pero en el modelo centralizado que usted señalaba, donde en un cuaderno anotan los test, los que van saliendo positivos, que son pocos obviamente, pero son bastantes en el contexto nacional, se les dice vaya al CEFAM tanto, hágase la ELISA ahí, después corroboramos si es que es verdad o no, y es una vuelta larguísima. En regiones yo lo veo, yo no estoy tan lejos de Santiago, pero es una vuelta que da para más de un mes o 2 meses, tranquilo. Con este ritmo un poquito de tortuga, doctora Fanny, ¿cómo vamos a poder llegar a cubrir el 1.200.000 de test rápido? ¿Cómo vamos de verdad a llegar donde están los jóvenes? ¿Y cómo los pesquisados cero positivos los vamos a tratar? Porque a usted le toca el eslabón final, que es llegar a tratar los casos, ¿vamos a llegar a tiempo o no? Una pregunta. 2. Se dijo en el mes de febrero por la autoridad de la cartera que el uso de la píldora del día después o el levonorgestrel habría influido
en una especie de sustitución en la relación sexual de la píldora por preservativo y que por lo tanto había un grado de también ahí de responsabilidad respecto del uso de la píldora al día después, que en mi percepción es un uso todavía bastante marginal en la sociedad chilena, más que nada en abuso, en fin, pero es poca lo que yo entiendo, a lo mejor estoy equivocado, pero no van los jóvenes por relaciones sexuales no protegidas, complacidas por ambos, sino más bien por abuso sexual, a buscar la píldora al día después, como para pensar en quien sea un sustituto del preservativo. Sobre el preservativo han salido encuestas hablando de que 1 de cada 5 jóvenes usa preservativo. Yo tengo la impresión de que puede ser peor aún en la situación, en los hechos. Y los preservativos que se venden en todas partes, porque hemos visto autoridad que está colocando en Servicentro, eso ya existe. Yo he visto, y me imagino que casi todos nosotros hemos visto, en las cajas de los supermercados, un Pronto Copec, cualquier punto de venta se vende el preservativo. Otra cosa es que lo compren, pero que ha estado la oferta disponible, a distintos valores, en lugares que no son farmacias. Pero falta aún más en cuanto a la conciencia de programación. ¿Qué se hace en materia de preservativo? 3. ¿Qué hacemos con migrantes en la zona donde hay especialmente gran porcentaje de VIH asociado a TBC, como en las regiones del norte de Chile, en la región de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, por decir algunas, donde hay inmigración haitiana, masiva, colombiana, muy importante, y donde obviamente, no por discriminar a nadie ni por echar la culpa a nadie, pero tenemos más visibilización también de VIH y VIH asociado a TBC, que es parte también de la simbiosis de patología que tenemos en nuestro país. Y por último, ¿qué hacemos, doctora Fanny, con las otras venerias asociadas al PAC de la relación sexual no protegida? ¿Qué hacemos en sífilis? ¿Qué hacemos en otras infecciones, que son muchísimas las venerias asociadas, que hoy día aparecen en un segundo plano, pero no por eso menos importantes respecto a lo que está ocurriendo en la población en general afectada? Gracias, presidente. Gracias por la breve intervención, diputado Castro. Ahora vamos a ofrecerle la palabra a la diputada Marcela. ¿Le quedan preguntas, diputada Hernández? Sí, siempre hay preguntas, siempre hay preguntas. Le ofrezco la palabra. Perdone, presidente, estaba atragantado. Doctora Fanny, es una eminencia. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera saludar a los dos expositores y preguntar a propósito del primer 90% que tiene que ver con el diagnóstico, porque ya todos sabemos que no está muy claro cuántas personas que deberían estar diagnosticadas están, entre comillas, ahí de forma ignorada, que son a las que pretendemos llegar con estos test rápidos. Pero si ya ahí hay una cifra que es nebulosa, se desprende para el segundo 90% que tiene que ver con que estén en tratamiento, los que estén diagnosticados, que estén en tratamiento. Esa es una cifra que nosotros, o por lo menos yo, no he escuchado. Hay algunas estimaciones de cuántos deberían estar diagnosticados y que no están, pero de los que están diagnosticados yo no sé qué porcentaje está en tratamiento, que me gustaría que lo dijera. Ahora, si uno piensa que la última estrategia, porque una de las cosas que ha hecho subir en el tiempo progresivamente el que haya más, o sea, que estemos hablando de esta epidemia y de que además estemos con cifras altísimas y seamos uno de los países que está más complicado, tiene que ver con un aumento de diagnóstico que se dio en los años anteriores. Algunas cifras dicen que pasamos de hacer 800.000 diagnósticos a 1,5 millones de diagnósticos. No sé si esa cifra es real, pero ¿cómo se explica que hoy día estemos tan complicados con los test rápidos? El Ministerio comprometió, la cifra que comprometió es 1.650.000 en 2 años, que obviamente estamos muy bajos. Sin embargo, ¿cómo se explica que si no estamos focalizando, porque esa es una cosa que han dejado claro todos los invitados a esta comisión en las sesiones que hemos tenido, que no se está focalizando en hombres que tienen sexo con hombres, que son los que tienen una mayor prevalencia? Entonces, si no estamos focalizando, ¿cómo se explica este 0,95? Eso
también me gustaría que desde su expertise pudieran tratar de explicarlo. Y también que se pronuncie respecto de la estrategia que se está siguiendo, porque por una parte lo que uno observa, y no solamente en regiones, yo creo que en la región metropolitana ha de ser más complicado todavía, en atención primaria en salud, difícilmente los equipos de salud están pudiendo aumentar los exámenes y los test rápidos, los hacen dentro de su horario funcionario. Y eso no va a lograr aumentar la cantidad de test rápido. Por otro lado, el Ministerio ha focalizado en pequeños proyectos con ONG, que son de 4 o 5 millones de pesos, que son para hacer test rápido en lugares de alta afluencia de público, sin focalización ninguna, y donde es difícil, además, conseguir la adhesión para que el paciente vuelva o no se arranque antes de tener los resultados. Entonces, esa parte también me gustaría que se refirieran a las estrategias que están siendo implementadas. En relación a los fármacos, y aquí la pregunta yo creo que es más para el doctor Afani, que tiene que ver con los tratamientos. Hoy día hay un reportaje bien interesante en El Mostrador a propósito de la Cenabast y algunas estrategias nuevas en la compra de fármacos. Yo quisiera que usted me diga si hay mucha diferencia entre que se traten los enfermos con medicamentos genéricos bioequivalentes o medicamentos de marca que ya perdieron la patente, porque el gobierno anterior dejó lista la compra para medicamentos genéricos bioequivalentes y la actual administración está comprando a un precio mucho mayor, entiendo que es de un 50% más alto, medicamentos de marca. Así es que en relación al tratamiento y la efectividad me gustaría que se pronunciara. Y respecto de la profilaxis preexposición, que hicimos algunas preguntas hace algunos días al ministro, parece en la primera sesión que tuvimos en Valparaíso, que usted es claro en decir que es súper eficaz. Había 5 pilotos, no sé si eran 5 o 3, pero había algunos pilotos en mayo del año pasado. ¿Por qué hoy día nos dicen que tenemos que esperar hasta junio para partir con esta estrategia? ¿Y qué opina usted? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Hernando. Le ofrezco la palabra al diputado Patricio Rosas. Bueno, mis colegas doctores se adelantaron a casi todas las preguntas que teníamos, pero bueno, primero saludar a Juan Enrique Pi y al doctor Alejandro Afani. Muchas gracias por las presentaciones. La verdad que nos motivan a hacernos bastantes preguntas, por eso imagino que mis colegas acá también han puesto el dedo en la llaga respecto a situaciones que los médicos a veces desde el punto de vista de tratante nos sorprenden respecto de cómo enfocamos la política de salud respecto a lo que se hace directamente con el paciente. Ahora, bueno, como varias de las preguntas que tenía ya están hechas, solo quería pedirle al doctor Afani un comentario respecto de 2 temas que se mencionó, porque el gobierno planteó que iba a hacer 1.800.000 test en 2 años. 1.850.000. Claro, en 2 años. Ha realizado 62.000, pero ya la prevalencia da una señal de alerta. Y yo creo que es extendernos en ese tema me interesa porque a mis colegas que están también trabajando hoy día con pacientes, yo creo que también los va a motivar a estar más pendientes de indicar que se haga un autotest o un test. La segunda pregunta es respecto de los centros, que también se anunció 20 centros en 2 años y se han hecho, esto es como estas películas del anuncio y la realidad, se han hecho 4 en 1 año. ¿Cuál es la expectativa y la importancia que tendrían estos centros desde el punto de vista de una política centrada en el resultado, que es lo que queremos, que es el 90-90-90? Y
Y la otra pregunta es para Juan Enrique Pi, una pregunta que la semana pasada también se la hice a otros personeros que expusieron acá respecto de la ley de VIH, porque ya tiene 20 años y hay mucho que hacer, probablemente modernizarla. Tú algo expusiste respecto de eso, a lo mejor la opinión de los dos respecto de eso, porque está bien, una ley y generó un avance respecto del VIH, pero en muchas discusiones que hemos tenido con colegas médicos se ve que hay problemas a veces que pudieran mejorarse al mejorar esta ley. Sobre todo que una de lo que tú mencionaste justamente es que le encarga al Estado campañas, informar más que nada. Y es justamente lo que ha carecido el último tiempo y es por lo que estamos hoy día enfrentando también esta crisis. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Rosas. Ofrezco la palabra al diputado Jaime Belolio. ¿Alguien más que se quiere inscribir? Si no, diputado Belolio, tiene la palabra. Gracias, presidente. Obviamente no voy a repetir las preguntas que ya se hicieron. Yo, primero, un comentario a la presentación de Juan Enrique Pi. Gracias por la presentación. Yo estoy completamente de acuerdo en que existe esta falsa dicotomía entre, llamémoslo así, la enseñanza de la educación sexual en los colegios y los padres, y que teóricamente no sería como un ajeno, digamos, el rol del Estado frente a ello. Pero precisamente porque esa dicotomía es falsa, es que yo creo que la retórica de es irresponsable dejarle la educación sexual solo a los padres es equivocada. Porque presume que existe la dicotomía. O sea, y por tanto cualquier cosa de ahí en adelante es como que le queremos quitar la educación sexual a los padres para pasársela al Estado. Y si esa fuera la retórica, yo te diría, no, nica. Porque es en conjunto. En el colegio de mis hijos parte en el jardín infantil. Y ya formalmente el programa parte en prekinder. Y probablemente, y obviamente es una experiencia exitosa y extraída de distintas partes del mundo, y entiende que la enseñanza de la educación sexual es la enseñanza de la afectividad. Y no solamente en el ámbito de la genitalidad ni del acto sexual, obvio. O sea, en el jardín infantil la enseñanza de la afectividad es muy importante. Saber, sobre todo en una época en la que la conciencia sobre los abusos es algo que es muy relevante. Y por supuesto, a medida que van creciendo más, tienen que ir conociendo más cosas hasta ya conocer absolutamente todas las cosas, porque además hoy día las familias no compiten con el Estado o con el colegio, compiten con Internet. Y por tanto, si es que no hay una buena educación sexual o de la afectividad desde que son más pequeños, al final los niños terminan aprendiendo no la mejor cara de la sexualidad, la afectividad y de la genitalidad, sino que más bien la peor. Entonces, al contrario, esto es una manera, si se quiere, conservadora, es empezar la educación en la afectividad y la sexualidad desde la más temprana edad. Pero eso tiene que hacerse con la familia y no que se vea como que es en contra, o sea, como de quitarle la responsabilidad, sino que es con ella. Entonces, a pesar de que estamos plenamente de acuerdo en el objeto final, yo creo que la misma retórica a veces con la cual queremos decir el punto puede hacer como espantar a ese grupo de la población que diga, no, ¿sabe qué? Aquí me van a quitar a mí y me van a imponer una manera de enseñar la sexualidad que a mí no me gusta. Y hay cuestiones que además son bastante... hay bastante acuerdo científico, digamos, en qué cosas son las que se deben enseñar, qué otras cosas sí quedan para lo cultural, digamos, religioso, lo que fuera, pero hay ciertos ámbitos que van mucho más allá de lo religioso, digamos. O sea, que son cosas evidentes, biológicas, que tienen que simplemente saberse porque es parte de la naturaleza de cada cual, digamos. Segundo, y que es para ambos, yo creo que compartimos todos acá que las campañas han sido inefectivas. Entonces, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que se puede hacer para que dejen de ser inefectivas? No es solamente buen marketing o buena publicidad. Para que haya buen marketing y buena publicidad, primero tiene que definirse qué es lo que se quiere hacer. El marketing y la publicidad va a ser la mejor herramienta para comunicar. Pero primero hay que saber exactamente qué es lo que se quiere comunicar. Mi hipótesis es que como no está claro todavía qué es lo que se quiere comunicar exactamente,
entonces después la campaña termina siendo una especie como de escopeta al aire, digamos. Entonces no es efectiva. Y no necesariamente tiene que ver con la población de riesgo, sino que es más bien qué es lo que se quiere transmitir. Segundo, y sería también súper interesante poder probar esta hipótesis que es más bien personal, que es que creo que ha bajado como el temor frente a ciertas enfermedades de transmisión sexual, o que el riesgo de contagiarse de las mismas es mucho menos grave. Y en parte es la realidad, ¿no? Hoy día una persona con VIH, tal como decía el doctor Afani, con un tratamiento puede tener una cantidad de virus tal que puede no ser contagioso. Entonces, claro, es como una enfermedad crónica. En cambio, los que somos un poquito más viejos que los actuales eran nuestros héroes quienes se morían de VIH, de SIDA. Y por tanto existía un riesgo asociado a tener VIH y después SIDA que nos hacía también ir a buscar más información y por tanto estar más activos en términos de ver cuáles eran las barreras para no contagiarse. Y dentro de ese pack venía, como decía el diputado, las otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, la pregunta es, ¿puede ser cierta esa hipótesis? ¿Podría tratar de probarse? Quizás hay un menor interés en el conocer sobre las enfermedades de transmisión sexual toda vez que se ven menos riesgosas, lo cual no implica que uno no tenga que ir a conocer más, digamos. Al contrario, yo creo que es necesario que se conozcan más, que se sepa más. Pero si parte de esta hipótesis es cierta, entonces podemos ir a la fuente, digamos, que es despertar también dentro del en este caso de los jóvenes, digamos, quien más bien es pasivo frente a la información, algo que sea activo frente a esa información, de querer ir a saber más. ¿Por qué tiene cierto riesgo, tanto en la afectividad como en lo sexual? Y solo para terminar, el tema de la posibilidad del autotest. Yo sé que esto es diferente, o sea, las organizaciones que se han dedicado al tema de VIH tienen diferencias de opinión en esto también. No solamente el test rápido, que es una situación controlada, sino que más bien el autotest, que una persona pueda... Claro, comprarlo en internet, comprarlo en la farmacia, comprarlo en cualquier... O así como se compran condones, se pueden comprar también una especie, un autotest, así como el test de embarazo, digamos, que lo pueda hacer en la intimidad de su propio hogar. Por supuesto, no es una situación controlada. La pregunta es si ese riesgo de lo no controlado es superior a la posibilidad de poder pesquisar mejor quienes hoy día tienen el virus sin saberlo. Gracias. Una precisión solamente. Sí, me imagino que le faltó algo por decir, diputado Castro. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué, doctora Fani, no se vende en farmacias el autotest? En internet está a 5.000 pesos, llega de un día para otro, no hay problema, pero en ninguna farmacia se vende porque el Ministerio de Salud, por esa razón de la pérdida de control, entre comillas, no permite la distribución en la farmacia directamente a la gente. Bien, hecho el complemento, no sé si quieres partir Juan Enrique o el doctor Fani. Doctora Fani. Son hartas preguntas. Bueno, muchas gracias. Me agrada que decir que el tema da para bastante. Creo que también es muy relevante. Todos los puntos que se plantearon. Voy a tratar de dar un orden más o menos lógico a todas las preguntas. A ver, en primer lugar, de lo que me habías preguntado en relación al 30% de la presentación tardía. Bueno, yo creo que este es un tema que no es menor, en términos de que efectivamente, si bien se ha reducido el porcentaje de personas que consulta presentación tardía, que entendamos presentación tardía, a ver, enfermedad avanzada es cuando la persona consulta cuando tiene menos de 200 CD4 y eso es estar muy expuesto a enfermedades oportunistas y también, desde luego, a la alta mortalidad que eso significa. Pero presentación tardía, en realidad uno debería hablar con menos de 350 CD4 y eso significa que el porcentaje es aún mayor, a un 30 o un 40%. Es decir, personas que fueron o que se infectaron años atrás, porque recordemos que en la historia natural de la infección del virus, voy a hacer un pequeño comentario biológico, pero es importante para lo que estamos hablando, en el tiempo cero, cuando una persona se infecta, ocurre en ese momento lo que se llama la primoinfección, que puede o no tener síntomas.
¿ya? Y ahí, si tiene síntomas, bueno, esa etapa puede tener lo que se llama un síndrome retroviral agudo, en el cual el virus se comienza a multiplicar rápidamente en la persona cuando se infecta y puede tener síntomas, pero el problema es que esos síntomas son inespecíficos, como un cuadro viral, como una influenza, como una faringitis, ganglio, fiebre, y si la persona no consulta, esos síntomas pasan. ¿Y qué pasa después? Y ahí viene el problema. Viene un periodo largo de tiempo, entre 5, 7, 10 años o más a veces, en que la persona está totalmente asintomática, como cualquiera de los que estamos en esta sala, pero la enfermedad va progresando, va destruyendo progresivamente su sistema inmunológico hasta que llega a la enfermedad avanzada. Y se ha perdido un tiempo valiosísimo en toda esa época de poder tratar a la persona para que la enfermedad no avance y que tampoco vaya infectando a otras personas. Entonces, es muy importante, y esto lo hago la salvedad, porque si la persona no consulta en ese momento, no se hace el test por alguna razón, y por eso tenemos que tener aquí en el concepto colectivo de que esto es como en el chequeo habitual, de cómo uno se hace un hemograma, un perfil bioquímico, debe estar incorporado también el test VIH de manera frecuente, o si no ocurre esto de que nos encontramos con la presentación tardía que en Latinoamérica es muy alta, y en Chile, bueno, se pensaba años atrás, que al año 2013, entiendo que la mortalidad por VIH iba a disminuir a, entiendo, 1.8 por 100.000 habitantes. Sin embargo, lo que tenemos hoy día es más de 3.1, 3.2 por 100.000 habitantes. Es decir, no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado, y en parte se debe a que las personas llegan tardíamente a su diagnóstico. Entonces, la forma de frenar esto, por un lado, es masificar el test, y especialmente en las poblaciones donde está altamente, digamos, de mayor riesgo, que los grupos, los hombres que tienen sexo con hombres, que ahí está claramente el foco más importante, y en la gente joven, entre 15 y 29 años, es el grupo donde más se ha incrementado. Por lo tanto, y también es importante en ese sentido, y hago el vínculo a la otra pregunta, es que hay que tratar de acortar al máximo los tiempos de confirmación para poder rápidamente vincular a esa persona que le salió reactivo el examen, que se confirme y poder comenzar el tratamiento. Porque en una persona que está estable, que está, digamos, no ha avanzado la enfermedad, puede no ser tan relevante un mes. Pero en una persona que tiene su sistema inmune dañado, en que llegó a una presentación tardía, cada día que pasa cuenta. Y las personas se mueren. Y si ustedes van y preguntan en los sistemas, especialmente en el sistema público, la otra vez conversaba con los encargados del programa en Iquique, me decía, doctor, nosotros tenemos en la UTI muchos pacientes hospitalizados VIH que llegaron por otra razón, por una neumonía o por un problema en el sistema nervioso central o un cáncer, etcétera, y que estamos esperando la confirmación para poder iniciar el tratamiento. Entonces se pierde un tiempo realmente valioso por temas burocráticos a veces que tienen que ver con los tiempos de confirmación, que sí se pueden, y que eso es voluntad política para poder realmente acortar esto, porque eso no es un tema de acá. Esto realmente se puede reducir, y ojalá rápidamente, en 2 o 3 días, uno podría tener a lo mejor la confirmación y poder vincularlo rápidamente e iniciar el tratamiento. Ahora, me había preguntado el tema del... y en nuestro país, nosotros conocemos la realidad. Nuestro país es muy largo y tiene epidemiología que es distinta. El comportamiento de lo que ocurre, por ejemplo, en la zona macronorte, en Arica, Parinacota, Iquique, no tiene nada que ver con lo que ocurre, por ejemplo, en Santiago, o lo que ocurre en el sur. El tema de los migrantes, los pueblos originarios, por ejemplo, que a veces... Entonces, eso significa que hay que hacer enfoques probablemente distintos para llegar a las poblaciones blancos, para poder incrementar ese diagnóstico, para poder reducir mayormente esa brecha que hoy día tenemos. Las enfermedades de transmisión sexual, que se tocó en varios puntos, quiero decir que efectivamente el reflejo de la falta del uso del preservativo es justamente el que se hayan incrementado y se hayan disparado las cifras de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis y la gonorrea. Y dicho sea de paso, hay ciertas cosas que incrementan que facilitan la transmisión del VIH, como por ejemplo lo que les decía, la primera infección, el síndrome retroviral agudo. ¿Por qué? Porque ese es el momento de mayor carga viral, cargas millonarias, de 2, 3 millones, y
hay una relación directa entre mayor carga viral, mayor probabilidad de transmisión, ¿ya? Eso por un lado, pero también la enfermedad de transmisión sexual. Una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual tiene alterada biológicamente las mucosas y eso facilita en 2 a 5 o más veces la probabilidad de transmisión. Y efectivamente, claro, se les baja un poco el perfil porque se trata con antibióticos rápidamente y se pasa, pero es un reflejo y de que esto también hay que enfocarlo de manera paralela, pero también viendo lo que está ocurriendo, el incremento explosivo que ha habido de las enfermedades de transmisión sexual en nuestro país. ¿Qué otra cosa tenía que anotar? El tema de lo que señalaba, lo de los 1.850.000 test rápidos, de los cuales se han hecho 62.000. Bueno, yo entiendo, si uno revisa, solamente un extracto, pero si uno revisa el contexto general del plan, en realidad ahí está contenido lo que uno espera que se debiera hacer. El problema es que muchas cosas están en el papel y no se han llevado a la práctica, y eso, bueno, ha habido una lenta instalación de ciertas medidas como esta, por ejemplo, y que es realmente una urgencia. Y más aún cuando nos encontramos con una prevalencia de 0.95, que todos ustedes repararon en eso, y que efectivamente a mí me preocupa porque no sabemos, y es importante que nos aclaren dónde, a qué universo se realizó este examen para saber y poder comprender esa cifra que es realmente muy alta. Y que si ustedes ven muchas otras instituciones, aparte de lo que nosotros hicimos en la Universidad de Chile, que fue 1.3, entiendo que la Universidad de Santiago fue 1.1, en otros fue 1.2, ahora al gobierno le sale 0.95, o sea, lejos de todo lo que se había estimado que era 0.5, 0.6, y cada 0.1 es muchísimo porque estamos hablando de la población general. Entonces yo creo que este tema no es menor porque en el fondo nos va a ver si la brecha realmente es mucho mayor de la que estamos esperando, o sea, cuál es realmente la cifra estimada mayormente cercana a la realidad. Se fija para poder, porque esa gente está viviendo con el virus, con la infección, no se está tratando y está infectando a otras personas. En cuanto a test rápido, el autotest, en realidad ahí estamos muy en déficit. También está contemplado aquí, si ustedes ven en el objetivo, aquí dice... dice aumento de la cobertura del examen VIH incorporando test rápido y autotesteo en los niveles de atención y comunitario. Eso, el autotest, como les digo, no se ha... Ahora, creo que hay que avanzar en esa línea. Tal como señalaba yo, si ustedes van en muchos países del mundo y que tienen controlada la situación del VIH, van a la farmacia y compran. Ahora, lo importante, esto tiene que estar de manera estructurada, porque no puede ocurrir que una persona se nos pierda en el camino. ¿Me entiendes? O sea, lo importante, cómo vinculamos a esa persona que se diagnosticó o se autodiagnosticó, que rápidamente se ponga en tratamiento y no se nos pierda por ahí. Pero hay que avanzar, tenemos que avanzar en el sentido de llegar a eso, porque si no, no vamos a tener... O sea, no basta con aumentar la oferta del test de diagnóstico en los sistemas de salud, tanto en los hospitales como en los policlínicos, sino que hay que sacar el test rápido fuera del sistema de salud, llevarlo donde están los jóvenes, a las universidades, a las discotecas, a los bares, etcétera, donde están los jóvenes, porque eso es lo que realmente han hecho. Tampoco podemos descubrir la pólvora. Los países que tienen ya controlada la situación, particularmente el primer país que ya llegó al 90-90-90, el 2015 fue Suecia, y después vinieron varios países de Europa occidental. Entonces también hay que mirar qué han hecho ellos, que podamos, y es esto, una es acercarnos a donde están las poblaciones de mayor riesgo y llevar el examen, buscarlos, porque ellos ya no llegaron donde tenían que llegar. ¿Ya? Y lo otro que se comentó acá, alguien habló de los fármacos. Eso. Sí, mira, sucede que, como decía, el mayor problema tenemos el primer 90, pero el segundo y tercer 90, o sea, cuando ya el paciente se vincula al tratamiento, hay más de 40.000 entre el sistema público y privado y como 47.000 personas que están viviendo con el virus y que están diagnosticados en ambas. Y de ellos casi más del 90% está en tratamiento. O sea, esa parte no estamos mal, está bien. Y eso ya lleva muchos años. Ustedes saben que el acceso expandido a la terapia desde el año 2001 y de ahí se ha ido expandiendo y esa parte está bien. Yo diría que las personas que están en tratamiento, el problema es antes.
¿Ah? Ahora, alguien habló también aquí, no me acuerdo quién, de los medicamentos de marca y versus los genéricos. Pero sí. Bueno, ese es un tema que es interesante, pero también quiero dejar en claro que efectivamente hay algunos fármacos. A ver, la triterapia contempla varios medicamentos de varias compañías, de varias familias porque dentro del ciclo del virus de multiplicación son varios puntos donde pueden actuar los medicamentos. Y eso hablamos de familia, es decir, por ejemplo, los inhibidores de la transcriptasa reversa, los inhibidores de la integrasa, inhibidores de la proteasa, son familias. Dentro de cada uno de ellos hay varios medicamentos. Disponemos de un abanico de más de 20 medicamentos en total. Bueno, lo importante es que hay algunos que tienen patente y otros no. En los que se perdió la patente, efectivamente hay medicamentos genéricos que tienen que cumplir ciertas medidas, fundamentalmente de bioequivalencia, y entiendo, eso sí, que el Ministerio está accediendo y comprando de estos medicamentos, tanto los de marca que tienen patente, como los medicamentos genéricos. ¿Ah? Desconozco el detalle preciso porque yo no estoy ahí, pero entiendo que se está accediendo a ambos fármacos. Habría que preguntar el detalle de eso probablemente a quien corresponda, pero se están distribuyendo también medicamentos genéricos de tratamiento. Otro punto era el tema de la PrEP. La profilaxis preexposición, importante decir que esto yo creo que es un tema que hay que avanzar. En este aspecto, los pilotos que se han anunciado no están todavía funcionando. Entiendo que están los planes de la compra de los medicamentos, la redacción, un plan de acción, pero la ejecución no se ha realizado todavía. Es muy necesario, pero no es una estrategia, o sea, es muy útil, pero no como estrategia única. Aquí son estrategias combinadas. El uso del preservativo es fundamental. Así como las campañas del pasado estuvieron centradas única y exclusivamente en el uso del condón, no sirvieron. Evidentemente, porque tienen que ser estrategias, hoy día ya sabemos que va más allá de solamente el uso del condón, tiene que ser con la prevención, la educación sexual, el uso del preservativo, tanto masculino como femenino, el uso del PrEP. Después, lo otro que tenía, en la educación sexual yo creo que también hay algo que tienen que trabajar en conjunto rápido y no sé cuánto habrán avanzado, es en la educación sexual. Tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación. A mí me invitaron a una sesión en este mismo edificio, pero en otro lado estaban revisando la ley 20.418, creo, que es la que tiene que ver en uno de sus aspectos con la educación sexual. Yo creo que este es un aspecto fundamental, que si bien los cambios que se van a producir ahí no los vamos a visualizar en 1, 2 o 3 años más, pero para que se produzcan cambios van a pasar décadas, pero es absolutamente necesario trabajar en una educación sexual estructurada en nuestro país que ya comience a funcionar, porque hoy día está libre albedrío de cada establecimiento y no se puede centrar solamente en la familia. Los padres de hoy día también recibieron la misma educación y son jóvenes de 20, 30 años, tampoco se les puede pedir concentrar toda la responsabilidad. Entonces aquí yo creo que hay que avanzar en esta materia. Y no quiero alargarme más, si queda algo más, bueno, lo vamos viendo. Tal vez lo que quería decir en cuanto a las campañas eficaces, cómo debían ser. Primero, campañas permanentes y no una cosa aislada en el tiempo y que después se olvidó y nadie se acuerda. O sea, tiene que haber una cosa estructurada. Estuvimos avanzando en este tema. En materia, nos juntamos con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siche, que me invitó a una reunión, porque están muy preocupados porque este tema no ha avanzado o ha avanzado en la línea equivocada, y es importante rápidamente colocar aspectos que tienen que ver con cómo hacemos que los jóvenes que hoy día tienen avidez de aprender y de saber la forma de transmisión, no tienen la forma de llegar. Entonces, aquí hay que combinar de cómo se entrega y probablemente un solo mensaje muy claro, muy directo, más que muchos mensajes difusos que al final no queda nada. Y en cápsulas probablemente programadas a través del tiempo y construir de manera participativa, con gente que tiene distintas visiones, unas campañas que sean, como les digo, perdurables en el tiempo, pero que tengan impacto y que sean medibles, porque lo que no se ha hecho es medir. Si un instrumento se aplica, ¿cómo lo medimos después si tuvo o no tuvo impacto? Bueno, si quieres hasta ahí después.
Muchas gracias, doctor Afani. Le voy a ofrecer la palabra a Juan Enrique Pi ahora. Gracias, presidente. Respecto a la pregunta de la diputada Hernando sobre por qué estamos complicados con los test rápidos, a mí me da la impresión de que el test rápido es una nueva herramienta que apareció hace poco y que estamos como, voy a usar una palabra coloquial, como tirándolo a la chuña, así como a donde caigamos. Yo creo que si no, los test rápidos no van acompañados de un plan, ya lo decía el doctor Afani, acompañados de una estrategia a los grupos objetivos, con un enfoque territorial, con un enfoque también, por cierto, de derechos humanos, que quizás no tiene tanta relación con llegar a la persona específica, pero también en la forma en la cual a esa persona se le presta la contención y se le dirige hacia el tratamiento, ¿verdad? Entonces vamos a estar siempre medio cojos. Claro, queremos implementar 1.850.000 exámenes test rápido en 2 años. Bueno, enfoquémoslo. Sepamos precisamente hacia dónde tienen que ir ese 1.850.000. Respecto a la pregunta del diputado Rosas sobre la ley de VIH, se la voy a responder al tiro porque la quiero vincular con algo que me preguntó el diputado Belolio. Respecto a lo que me decía el diputado Belolio sobre la dicotomía, estoy totalmente de acuerdo y le agradezco, diputado, la alerta, porque finalmente lo que uno quiere sobre esto es construir mayorías y convocar a más gente a terminar con esa dicotomía que es absolutamente falsa. Así que se le agradezco si es que hay un problema en el uso del lenguaje. Lo que sí creo es que, y quiero explicar, porque si bien me puedo haber equivocado en la forma de expresarlo, cuando yo digo que no se puede dejar exclusivamente a los padres, es porque precisamente las personas que dicen a mis hijos los educo yo, tratan de anular la presencia del Estado, tratan de decir aquí el Estado no tiene nada que hacer. Si el Estado se mete, entonces vulnera mi derecho a la educación preferente, lo cual es una contradicción, es una cuestión imposible, digamos, y contradictoria. Yo creo que evidentemente no hay dicotomía y que el rol que cumplen ambos es distinto y por lo tanto la respuesta que también debería surgir quizás de esta comisión mixta es cuál va a ser el rol del Estado respecto a la educación sexual de los niños, niñas y adolescentes, o por lo menos una propuesta mínima. Diferenciada, desde luego, de la de los padres, porque la de los padres evidentemente existe y es absolutamente inalienable. Eso respecto a la dicotomía. Respecto a la pregunta de qué hacer para que las campañas dejen de ser inefectivas, y aquí lo quiero vincular con lo del diputado Rosas. Yo creo que lo primero, y que también va en relación con cuál es el rol que le cabe al Estado, es la pregunta de la ley de VIH. La ley de VIH tiene un mandato hoy en día al Estado: informar. ¿Es suficiente ese mandato en la situación que vivimos hoy en día? Evidentemente no. Evidentemente no. Entonces, ¿cuál debe ser el mandato al Estado, que la ley, que este mismo poder del Estado le va a decir al Estado de Chile que debe realizar respecto al VIH? Esa es la pregunta que se debe responder quizás también en inicio en esta comisión mixta. O sea, en esta comisión investigadora. Y por lo tanto, ¿qué hace que las campañas sean efectivas? Yo creo que precisamente eso, es decir, informar. Las campañas hoy en día son spots publicitarios. Y pensar que nosotros vamos a combatir o que vamos a terminar o revertir las cifras de nuevos casos de VIH en Chile a través de spots publicitarios, estamos entonces bastante perdidos en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Yo creo que en ese sentido las campañas no pueden basarse simplemente en hacer un lindo video que se pasa por las redes sociales, que se pasa por la tele, que se pasa por la radio, sino que tiene que ir acompañado de, evidentemente, aplicación de test rápido, de entrega de condones, de educación sexual, de apuntar a esos grupos y llegar a ellos, y como dice el doctor Afani, estoy totalmente de acuerdo, no simplemente durante un periodo de tiempo, sino ojalá durante todo un año, y por lo tanto que las campañas sean permanentes, por lo menos hasta que veamos un cambio en las cifras que estamos teniendo. Y respecto a la pregunta también del diputado Belolio, ¿es cierta la hipótesis de que las enfermedades son menos riesgosas? Yo creo que no. Yo soy un hombre homosexual y tengo montones de amigos homosexuales. Bueno, todos tienen más o menos mi edad, tienen 35 años, y en general nadie se quiere enfermar, esa es la verdad. Nadie quiere vivir con VIH. Pero, sin embargo, sí le tienen miedo al examen, sí desconocen muchas veces cuáles son las formas a través de las cuales se transmite el virus, y estamos hablando de personas bastante adultas. Por lo tanto, yo creo que no podría afirmarle a priori de que eso no existe, de que no hay una baja en el miedo a vivir con VIH o a adquirir la enfermedad, pero sí le puedo decir que en general yo creo que la gente no sabe. La gente no sabe los mecanismos, las formas a través de las cuales se transmite. Obviamente tienen alguna noción, tampoco es que no sepan nada, pero están bastante desinformados. Son personas que hoy en día viven una vida adulta, que tienen relaciones sexuales constantemente, y también creo que en ese sentido hay una cuestión que se me había olvidado decir, que también la digo siempre cuando hablo sobre VIH, y es que cuando nosotros hablamos de campañas y de públicos a los cuales queremos apuntar, tenemos que entender que es a la población sexualmente activa del país. Yo creo que esa es una cuestión
cuestión que es obvia y que se ha dicho poco, porque hace un tiempo atrás vimos unos spots publicitarios que decían que la abstinencia era la mejor forma de combatir, de evitar los nuevos casos, que es una cuestión que es bastante obvia, por cierto, pero evidentemente no es el punto al cual, no es la población a la cual nosotros tenemos que apuntar, ¿verdad? Nosotros tenemos que apuntar a la población sexualmente activa y para eso tenemos que hablar de sexo, tenemos que hablar de relaciones sexuales, tenemos que hablar de condón, y mientras no pongamos esas palabras, precisamente esas palabras sobre la mesa, entonces vamos a estar un poco lejos del objetivo. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay más consultas, solo agradecer obviamente la presencia de ambos invitados. Yo quisiera sugerir que pudiéramos acordar, a propósito de lo que ha salido aquí y algo que dijo ayer el ministro de Salud, él planteaba precisamente que en base, digamos, a la información científica que maneja, obviamente el condón es la forma, digamos, de poder prevenir el uso correcto del preservativo, es la forma de poder prevenir de manera más eficiente el contagio de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, pero también él planteó que existía desde el Gobierno una conversación con el Ministerio de Educación de tal manera de poder tener vinculación respecto al ámbito, digamos, de la educación sexual en Chile, y creo que sería bastante interesante poder escuchar a la ministra de Educación en referente, digamos, a esta materia, si es que efectivamente hay alguna idea por parte del Gobierno para poder establecer educación sexual en Chile y cuál es el objetivo. Entonces yo sugeriría que en la próxima sesión podamos invitar a la ministra de Educación, la señora Marcela Cubillos, con este fin, de que nos pudiera explicar si efectivamente existe digamos, alguna planificación o hay algo que esté planteando el Gobierno en este sentido. Si ella no pudiera, como alternativa B, sugiero que podamos invitar al Colegio Médico y la Sociedad de Infectología, que entiendo todavía no han expuesto en esta comisión. ¿Les parece esta alternativa? Bien, así se acuerda. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias.